Bajo el puente del troll. En 1477, Trejulia, Vlad Tepes III, Drácula, como lo conocemos en Occidente, había muerto. Varias naciones y facciones dentro y fuera de Transilvania habían decidido no ayudar a Drácula durante la campaña contra los turcos. Esto fue una decisión controversial tras la muerte de quien algunos valacos consideraban el único gran defensor de Valaquia cuando los turcos decidieron invadir, y los sajones y los húngaros se sometieron. Si bien moralmente hay más de un argumento para puntualizar la brutalidad de Drácula al momento de hacer guerra, políticamente la justificación moral no era suficiente. Drácula tenía que ser visto por el mundo entero, no solo como el dictador horrendo y pre-maquiavélico que había sido, sino como una mala opción política, de la cual naciones como Hungría debían abjurar para proteger a su país y a su propia corona. Como sabemos, los sajones fueron los primeros en declarar a Drácula como un peligro para la humanidad. Los sajones que se encontraban dentro de Valaquia abjuraron de su primer principado y se negaron a participar dentro de las campañas en las que Drácula solicitaba soldados para defenderse de los turcos. De hecho, fueron los mismos sajones quienes comenzaron la primera campaña de difamación, que poco a poco llegó a Hungría y se corrió hasta Alemania y Rusia. No sobra decir que las varias historias de las que hablaremos el día de hoy son exactamente eso. Son las primeras historias de terror que se inventaron sobre la figura real de Vlad Tepes III para crear el mito del horripilante monstruo Drácula, quien si de por sí en su base histórica ya era un hombre reprobable. La imaginería sobrenatural y las calumnias a las que sometieron al dictador valaco luego de su muerte fueron probablemente el motivo por el cual Bram Stoker tomó a esta figura para convertirla en el vampiro más famoso del mundo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Bajo el Puente del Troll, que como ya lo saben es un podcast bisemanal enfocado a asuntos que no se pueden tratar o que no se alcanzan a tratar al aire en el programa El Puente del Troll de Punto 5 por Radio UDG los jueves a las 5 de la tarde. Esta extensión del Puente del Troll, titulada Bajo el Puente del Troll, es un proyecto personal que ha ido evolucionando de una manera interesante, a mi gusto. El Puente del Troll, como lo saben, comenzó como un podcast de fantasía, como una transmisión de fantasía. Bajo el Puente del Troll comenzó como una extensión de eso mismo y poco a poco ha ido girando hacia lo histórico. Hemos ido dejando atrás los temas fantásticos como dragones y la literatura de H.P. Lovecraft, Hellraiser, y en las últimas temporadas nos hemos enfocado un poco más a hablar precisamente de eventos que sí sucedieron, pero que parecieran tener un corte fantástico, aunque son eventos históricos completamente.
Este es el caso de la actual temporada que están escuchando en este momento, En busca del príncipe dragón, donde analizamos la figura histórica de Drácula o Drecjulia, el dictador valaco que llevó a la victoria a los valacos, entre comillas, frente al ejército turco durante la invasión turca de 1462. Es posible que esta temporada marque un parteaguas que afecte de manera contundente a este podcast. No es una decisión absoluta, pero me intriga la idea de seguir trabajando con el aspecto histórico y de seguir contándoles historias que parecen fantásticas, pero que forman parte del terreno de la verdad. Siempre y cuando ese rigor se mantenga, es decir, siempre y cuando siempre sepamos distinguir cuándo algo forma parte del terreno de lo física y lo biológicamente posible, lo históricamente real, y qué cosas son del dominio de la fantasía. Lo que me lleva a anunciar que las futuras temporadas de este podcast se inclinarán hacia el realismo más oscuro, hacia hablar de cosas que son parte de las leyes físicas humanas, pero que casi parecieran del terreno de lo sobrenatural. Dicho esto y con esta bienvenida, comenzamos con este episodio de En busca del príncipe dragón, episodio número 4 de nuestra temporada. De un panfleto publicado en Nuremberg, Alemania, en 1499, nos llega no uno de los primeros textos de difamación contra Drácula, sino también uno de los primeros grabados que volvieron famosos en el mundo entero al príncipe valaco. Este grabado, probablemente lo han visto si alguna vez han explorado este tema en redes, es un grabado tosco hecho no en metal sino en cortes de madera, en el cual se puede apreciar a un hombre muy delgado, barbado, vestido a la manera turca, es decir, con gorro, probablemente como se le pintaba, en ropas rojas o violetas, cenando en una larga mesa frente a un bosque, y cuando digo bosque lo digo entrecomillado, un bosque de cadáveres empalados en altas varas de madera que agonizan frente a este hombre mientras quien asumimos es Drácula ordena a uno de sus soldados desmembrar un cadáver frente a él mientras, por supuesto, pues él come. Sobre el grabado hay un pequeño texto de unas 5 líneas donde se puede leer lo siguiente. Aquí comienza una muy cruel y aterradora historia sobre un hombre salvaje y sediento de sangre, Drácula, el comandante. Cómo empaló gente y las rostizó, o hirvió su cabeza en una tetera, y cómo desolló a otros y les cortó la cabeza como una col. También asó niños de madres que tuvieron que después comérselos a pedazos. Estas y otras horribles cosas están escritas en este fragmento sobre la tierra que este hombre reinó. Esta pequeña traducción del fragmento original es el principio de una serie de documentos que analizaremos el día de hoy que comenzaron a surgir tras la invasión turca que Drácula trató de detener y logró en parte, aunque fue un fracaso, podemos decir, esta presa que Drácula intentó formar para detener a los turcos en su paso por Valaquia. Este documento es solo uno de tantos que comenzaron a surgir de parte de los sajones, los húngaros, los alemanes y los rusos con la intención de difamar a Drácula. Ahora, hay que puntualizar algo. Drácula es una figura, ya lo dijimos en la introducción, que moralmente no necesitaba de inventarle hechos o datos para difamarlo. Drácula es una persona carente de moral, con motivos maquiavélicos, con una visión totalitaria de religión y Estado frente a cómo fue príncipe de su país. Pero también, como decíamos en la introducción, esto no era motivo suficiente desde una perspectiva política para que las acciones de algunas de las contrapartes de Drácula fueran justificables, sobre todo si la posición política de estas contrapartes no era la más estable. Más adelante veremos a qué me refiero con esto.
Se cree entonces que estas leyendas, la leyenda que acabamos de leer o el pequeño fragmento que dice y no mentiras sobre Drácula, Drácula sí era un comandante valaco, salvaje, sediento de sangre, que haya asado niños y luego se los diera en pedazos a sus madres, es parte de lo que comienza el mito. Como vimos en los 3 episodios anteriores, vimos más o menos cuál era el corte y la profundidad de sus acciones violentas. Y en ninguno de los casos donde hablamos de eventos históricos de empalados, hablamos de que asara niños y se los dieran pedazos a comer a sus madres. Entonces, este parece ser el inicio de las exageraciones que no eran de nuevo necesarias, pero que eran políticamente relevantes para comenzar a atacar la figura de Drácula mientras Drácula estaba en prisión. O después de que Drácula había muerto. Esta etapa de difamación fue extensa. Se cree entonces que esta leyenda alemana que acabamos de leer, o este texto alemán, fue creado primeramente por sajones valacos que hablaban de las acciones de Drácula y eventualmente fue exacerbado o exagerado por un grupo de monjes católicos que fueron exiliados de Transilvania antes de que Drácula mismo se convirtiera al catolicismo. Recordemos que Drácula, después de pasar entre 6 y 12 años en prisión, la fecha es incierta, Hunyadi, el rey de Hungría, le ofrece una esposa que originalmente le había ofrecido una hermana, le da en matrimonio a su prima, una prima lejana, una prima me parece política, y le ofrece que si además se convierte al catolicismo después de haber sido un cristiano griego ortodoxo, Drácula va a quedar libre de prisión, va a poder volver a una casa que era la lujosa casa de verano de Matías Hunyadi, y va a volver a ser regente durante un breve lapso de Valaquia. Entonces, uno de los manuscritos más antiguos con estos relatos que comienzan a surgen en el lapso en el que Drácula está en prisión previo a convertirse al catolicismo. Estos manuscritos antiguos se preservaron, algunas de sus copias, en el monasterio de Lambach, cerca de Salzburgo. Esto en Austria, pero en una región austriaca que está casi colindando, casi limítrofe con Alemania. Uno de estos manuscritos fue descubierto un año después de la publicación del Drácula de Bram Stoker. Hay gente que teoriza, tiene la teoría pues de que Stoker pudo haber tenido acceso a uno de estos manuscritos tempranos. Bueno, quién sabe, pues se supone que el primero se descubrió apenas unos años después o un año después de la novela Stoker. Estamos hablando de 1897, si no estoy recordando mal la fecha. En ese manuscrito, Drácula se describe como un psicópata demente y sádico, y uno de los peores tiranos en la historia. Se le compara también en este manuscrito escrito por los monjes con Calígula y Nerón, con dos grandes y horrendos dictadores del mundo antiguo. Hoy en día, después de analizarse el manuscrito, se cree que fue redactado en alemán por un hombre que se conoce únicamente con su título religioso, que era el hermano Jacobo, o el hermano Jacob, o Jacob, un monje benedictino que fue forzado por el mismo Drácula al exilio, junto con un grupo de sus hermanos, y fue exiliado fuera de Valaquia a través del Danubio, donde afortunadamente este grupo de monjes supervivientes a una experiencia que ya relataremos encontraron asilo en un pequeño monasterio franciscano que le abrió las puertas a estos hermanos, que los mantuvo con vida y les permitió después moverse a un lugar seguro. El motivo por el cual este grupo de monjes presuntamente fue exiliado lo compartiré en un momento, después de este pequeño silencio de voz para escuchar un poco de ruido extraño.
Un grupo de monjes es exiliado por Drácula, obligado a cruzar el Danubio por el norte de Valaquia, hasta encontrar un lugar de asilo en un pequeño monasterio franciscano que les permitió sobrevivir y salir a salvo, decíamos justo antes de esta pequeña pausa. El motivo, pues, de ese exilio fue un encuentro cercano, un encuentro del tercer tipo, diríamos, si se tratara de extraterrestres, de estos monjes católicos con el mismísimo Drácula, cerca y después dentro de su palacio. Drácula era un hombre que, a pesar de su horrenda y nula moral, le preocupaba ganarse el cielo que los griegos ortodoxos le habían prometido. Él se consideraba un salvador de la causa cristiana. Él creía que su fe ortodoxa estaba siendo reforzada de alguna manera por su violencia, porque esa violencia estaba siendo justificada por la amenaza musulmana. Musulmanes contra cristianos implicaba que él estaba del lado de Dios. Así, en una ocasión que encontró a unos monjes católicos en su territorio, curioso por la opinión de estos monjes, los invitó a su sala de trono. Después de haberlos básicamente forzado de presentarse frente a él, les preguntó si Dios, según sus creencias católicas, que eran en parte discrepantes de las creencias griegas ortodoxas, si él tendría un lugar en el cielo. Drácula en ese momento agregó a su pregunta si de ellos debían considerar si él ganaba puntos de alguna manera por haber acortado, esto lo cito, el sufrimiento de tanta gente desafortunada en la tierra con sus asesinatos. Es una moral, es una visión totalmente pervertida, ¿no? Drácula dice: ¿a poco no soy mejor persona por haber ahorrado sufrimiento a tanta gente pobre y enferma cuando los maté durante la guerra, ¿no? Y los monjes, algunos de los monjes presentes en esta anécdota, quisieron ser cuidadosos y le dijeron, específicamente uno de los hermanos que queda registrado en este texto alemán como el hermano Miguel, o Mijael en el original, quiso ser cuidadoso y le dijo a Drácula que cualquier hombre podía ganarse el cielo, sin importar la brutalidad de sus crímenes o de su violencia, siempre y cuando se arrepintiera. Es parte de la creencia y del dogmatismo católico. Estas palabras, se cree, le salvaron la vida al hermano Miguel y a algunos de sus cofrates, pues de sus hermanos. Pero no todos los presentes fueron tan discretos. Se habla en este documento de un hombre llamado el monje Hans y otro monje de nombre Porter, que confrontaron a Drácula, que encontraron hipócrita la respuesta de sus hermanos y que le dijeron a Drácula que sus acciones eran imperdonables, que ningún dios cristiano lo recibiría en un paraíso y que le esperaba una eternidad de sufrimiento y dolor. Hans, el monje Hans, es quien pasa a la historia como uno de los hombres que se atrevió a desafiar verbalmente y ideológicamente, a lo mejor también, a este dictador al decirle lo siguiente: sé que me matará por empalamiento después de que diga todo lo que tengo que decir, pero antes por lo menos deme el privilegio de que escuche mi sermón. Drácula, al ver este grado de valentía y estupidez mezclados, accedió no solo a escuchar el sermón, sino que le afirmó al monje que, sin importar lo que le dijera, no lo iba a interrumpir. Hans respondió con un soliloquio extenso que no traduzco aquí de la versión en inglés, que es la que yo pude conseguir,
Pero resumo para que sepan más o menos el contenido de lo que le dijo Hans a Drácula, porque de nuevo es extenso. Hans le dijo a Drácula que era un asesino, que era un opresor, lo llama tirano, lo denomina torturador. Le dice que ninguna guerra justifica crímenes que incluyen a mujeres embarazadas o a torturar ni pobres ni niños. Esta es la primera mención, de cierta manera, que tenemos de un documento, comillas, histórico o fidedigno que menciona que Drácula torturara particularmente niños. Es cierto, en documentos previos que hemos visto que Drácula sí empaló y mató mujeres, eso es un hecho. Además, es un hecho que Drácula reclutó adolescentes y preadolescentes durante la campaña contra los turcos al no recibir respuesta de los soldados sajones y húngaros. Eso lo sabemos de cierto. Pero que haya extendido sus torturas habituales hacia estos niños y hacia estas mujeres, bueno, es una de las primeras menciones como directas. También este monje Hans le dijo al príncipe valaco que había derramado tanta sangre inocente que ni siquiera arrepintiéndose recibiría perdón de Dios, y le pidió cuentas a Drácula. En el momento en el que comenzó a pedirle cuentas, a que rindiera, que respondiera el porqué de estos crímenes, Drácula se sorprendió, se enfureció, pero como dijo que no iba a interrumpir al monje, esperó a que éste terminara y le contestó de una manera cínicamente monástica, con una parábola. Y le dijo Drácula al monje que pensara en un granjero. Piensa en un granjero que se ve un día en la temporada de lluvias con su tierra plagada por mala hierba muy persistente. Así, cuando este granjero quiere deshacerse de la mala hierba, corta el pasto, pero se percata de que este pasto ha enraizado y vuelve pronto a crecer. De manera que tiene que buscar una solución más permanente. El granjero debe arrancar la raíz y destruirla, matar las semillas para poder limpiar sus tierras de hierbas indeseables. De la misma manera, le dijo Drácula a Hans, yo he tomado niños y mujeres que son como semillas para acabar con mis enemigos y que los hijos de los soldados que mato no regresen convertidos en hombre a vengar a sus padres. Este también no es una cita literal, es un resumen que hago de toda la conversación que tuvieron ambas partes. Dicho esto, Hans y los otros monjes, que fueron lo suficientemente valientes, condenaron a Drácula al infierno. Drácula le temía a la idea del infierno. Él, como todo buen villano de la literatura, que en este caso no es un villano literario, es un villano histórico, pero él como un villano literario, creía que estaba haciendo lo correcto, y eso es lo que lo hace más aterrador. Él creía que él era una herramienta de Dios, no un hombre malvado, y entonces, solo cuando el monje Hans se quedó callado, se lanzó de su trono hacia él, hacia su cuello, y lo ahorcó enfrente de sus hermanos. Esto, se cree, fue al mismo tiempo un arranque de furia y una especie de clemencia de parte de Drácula, quien en el caso contrario hubiera empalado y hubiera hecho agonizar durante horas a este monje. Después de ahorcarlo, sacó una daga, lo apuñaló varias veces para asegurarse de que hubiera muerto y colgó su cadáver entero afuera de un monasterio franciscano. Después asesinó a su burro de monta y lo colgó junto al cadáver de el monje Hans. Esta es la historia que relata otro monje después de haber sido exiliado y después de haber pasado un tiempo en Alemania, y que inicia los relatos de difamación contra Drácula. Los sajones probablemente tomaron o encontraron este relato que tiene, pues que creemos que es cierto, fidedigno de alguna manera, y lo utilizaron para comenzar una serie de nuevos relatos que expandirían a través de rumores y de textos a otros lugares para que el mundo sintiera
un mundo mucho menos globalizado o totalmente no globalizado, donde solo ciertas naciones cercanas se tenían que enterar de la suficiente información para que Drácula quedara políticamente mancillado antes de regresar al Principado. Se cree que estos monjes compilaron en un libro estas historias de su encuentro y otros supuestos encuentros a base de historias y rumores, y que conformaron este volumen del que hablábamos, este volumen alemán, que de cierta manera podemos ver como el primer libro de historias de terror inspirado en Drácula. Cosa que es fascinante, ¿no? Que exista un libro de historias de Drácula antes de Drácula. Como pequeño dato curioso, como nota extra a este episodio, el hermano Jacobo, quien es el responsable presuntamente de haber redactado esta historia, se quedó o redactó estos documentos en una abadía en Melk. Melk es el territorio de donde proviene el personaje de Azzo, un monje franciscano, precisamente, aunque Jacobo no era franciscano, pero se quedó en un monasterio franciscano. Pero Azzo de Melk es el monje franciscano ficticio que escribe Umberto Eco en El nombre de la rosa y está inspirado en la misma historia del hermano Jacobo. Así que aquí tenemos una relación literaria fascinante. Drácula y El nombre de la rosa de Umberto Eco tienen una vinculación directa. A mí me parece interesantísimo esto. En Melk, en este lugar donde se quedó el hermano Jacobo, conoció a un hombre, Michel Behaim. Michel Behaim era el poeta real del emperador Federico III. Este poeta, que se interesó en el documento que el hermano Jacobo había redactado, lo utilizó también como base para redactar un poema de 1000 líneas. 1000 líneas sobre Drácula y sobre su hermano Mircea, que abarca desde que Drácula y Mircea son hechos prisioneros hasta el año de 1463 más o menos. Este enorme poema de 1000 líneas fue publicado bajo el nombre de La historia del sanguinario loco llamado Drácula de Valaquia. Este es el fabuloso título que se le ocurre a Michel Behaim para este poema. En 1463, luego de que Drácula es hecho prisionero y termina su campaña oficial contra los turcos, Europa también vio la primera noticia impresa con respecto al príncipe valaco. Se cree que esta noticia fue publicada en Viena y según las descripciones que se nos dan, podemos asumir dos cosas. La campaña de difamación estaba tomando auge y dos, la gente siempre ha sido morbosa con la prensa. ¿Por qué? Porque las noticias alemanas, las noticias rusas que comienzan a explotar después de 1463 sobre Drácula eran básicamente notas rojas para vender periódicos. Eso es lo que eran. Se cree que existen históricamente registradas cerca de 13 historias de procedencia alemana que son o que no son totalmente históricamente precisas, que son más bien ficciones morbosas transcritas o traducidas a lo mejor de otras fuentes e impresas como noticias rojas, como noticias, como prensa vulgar. La mayoría de estos documentos, estos 13 documentos alemanes, fueron, se cree, impresos en Nuremberg, en Estrasburgo y en Hamburgo. Y casi todas estas noticias tienen un corte ridículo. Algunas de ellas llamaban a Drácula Berserk o Berserker, que ya de entrada
Es absurdo. Un berserker era el nombre que se le daba a los guerreros vikingos que consumían alucinógenos antes de lanzarse semidesnudos al campo de batalla. Claramente Drácula no era un vikingo. Entonces, desde ahí hay motivos para pensar que históricamente hay imprecisiones. Un panfleto impreso en 1494 ilustra una historia donde Drácula aparece junto a un Cristo sangrante, mientras el texto establece que era un ser humano peor que Herodes, Nerón y Diocleciano, todos ellos juntos. El hecho de que aparezca Drácula junto a un Cristo sangrante, de nuevo nos deja clara que había, si no una imprecisión histórica absurda, una metáfora clara de lo que los noticieros estaban queriendo presentar, pero no había un rigor periodístico verdadero. No en una defensa de Drácula. Los grabados en madera que acompañaban estos relatos, además, eran ilustraciones que se esforzaban por mostrar empalamientos creativos, empalamientos por el ombligo, por el recto, empalamientos incluso a través del corazón. O sea que no estoy muy segura si se puede. Yo creo que sí se puede y es muy posible que Drácula lo practicara. Mi cuestionamiento aquí es, ¿era necesario hacer una ilustración de un montón de cadáveres empalados por el pecho para ilustrar una noticia? Bueno, de nuevo, este corte absurdo un poco, ¿no? de estos documentos que por eso estamos precisamente revisando. En el previamente mencionado poema de Michel Behaim es donde aparece la primera mención, la primera de la historia, a que Drácula remojaba su pan en la sangre de sus enemigos. Dado que este es uno de los supuestos hechos más conocidos, comillas, históricamente, de este villano, hay que poner en tela de juicio el periodo en el que aparece. Aparece primero en un poema del poeta oficial de la corte del rey Federico III, quien había usado como fuente para saber todo lo que sabía de Drácula de un documento austriaco alemán de un monje que había tenido una terrible experiencia con Drácula, sí, pero que no era un historiador. Y entonces, como el monje en su relato iba a saber que Drácula comúnmente remojaba su pan en la sangre de sus enemigos. Entonces, consideremos esta fuente. Si el poeta Michel Behaim no era una fuente de primera mano de esta información y lo había tomado de otra fuente que tampoco era muy rigurosa, no tenemos absolutamente ninguna certeza de que Drácula realmente en algún punto de su existencia o de su vida hubiera remojado su pan en sangre, que es uno de los hechos morbosos más famosos que se dicen de este dictador. ¿Qué tan fieles entonces son todas las historias? Eso es lo que nos tenemos que empezar a preguntar, ¿no? ¿Qué sí entonces es verdadero? ¿Drácula sí fue este hombre horrendo? Pues sí lo fue. Históricamente sí tenemos suficiente información, pero también tenemos que considerar el contexto histórico posterior a la captura de Drácula. Como mencionamos en el episodio anterior, los húngaros, específicamente Matías Hunyadi, quien había traicionado a Drácula diciéndole que lo iba a apoyar con soldados durante la invasión turca que también le afectaba a Hungría y no lo había hecho, tenía sus razones Matías Hunyadi para exagerar los actos de Drácula al final o durante la invasión de los turcos para hacerlo ver como un hombre irracional, peligroso, feroz, más incluso que los turcos, y ver por qué él había considerado, Matías Hunyadi, que era una mejor alternativa no afrontar a los turcos, no apoyando a Drácula. El cronista oficial de Matías Hunyadi, un hombre a quien mencionamos también en otro episodio, Antonio Bonifinus, había terminado hacía poco su investigación sobre Drácula durante el periodo en el que Drácula estuvo en prisión o durante los primeros años. Y también es simultáneo a que termina esta investigación oficialmente llevada a cabo por Bonfinius, estoy leyendo mal el nombre, Bonfinius, que comienza Rusia ahora a publicar
documentos de cierta manera difamatorios sobre Drácula. Y aquí viene otra etapa de este fenómeno. Un documento redactado en Buda por Nicolás de Modrusa le informó en 1464 al Papa Pío II que las víctimas de Drácula no solo eran empaladas, eran previamente desnudadas, humilladas, desolladas, sus entrañas eran vaciadas. Algunas de sus víctimas eran cocinadas en estacas al rojo vivo, que después les eran atravesadas por la cabeza y que comúnmente bebés eran empalados a través de los pechos de sus madres, quienes agonizaban junto con ellos. Como podemos notar, hay una satanización ligeramente ridícula. Sí, Drácula era un hombre horrendo, sí, Drácula era un dictador asqueroso y sí cometió crímenes de guerra imperdonables. Pero el hecho de que comenzaran a decir que asaba bebés y luego les atravesaba la cabeza en medio de los pechos de sus madres, comienza a rayar un poco en el grado amarillista para generar una idea exacerbada de la maldad de Drácula. Un documento enviado por el obispo de Erlau reportaba en 1475 que Drácula fue directamente responsable de aprobar las muertes de 100.000 personas en Valaquia durante el periodo de la invasión de los turcos. Si eso fuera cierto, equivaldría exactamente a un quinto completo de la población de Valaquia, cosa que, de nuevo, puede ser una exageración para dejarlo mal parado o puede ser parte de su verdadera brutalidad. Fue a partir de esa serie de relatos que se generó el cliché, la imagen cliché del Drácula que cena frente a sus víctimas. Y fue precisamente a partir de algunas ocasiones. El cronista de Matías Hunyadi, que conoció a Drácula mientras estaba en un arresto domiciliario, es una de las personas que hace este tipo de afirmaciones, de que lo vio cenando en frente de cadáveres empalados, pero en ese momento ya estaba en prisión. Es extraño, ¿no? Entonces, mucho de lo que parece ser la imagen cliché de este dictador parece provenir de este periodo amarillista de difamación que tendía a exagerar estos crímenes. Específicamente, la mención de Drácula cenando también aparece, cenando enfrente de cadáveres empalados, aparece junto con un grabado hecho en Nuremberg en 1499, otro en Estrasburgo en 1500. Estos grabados, por las fechas, sabemos que fueron realizados después de la muerte de Drácula. Entonces, son ilustraciones hechas por un artista de la visión que se tenía después de 20 años de una campaña violenta de difamación para con un hombre que en un mundo no globalizado ya tenía 20 años muerto, y probablemente el artista que realizó estas ilustraciones no tenía idea de quién era a lo mejor el Drácula histórico. Es interesante. La prensa alemana publicó especulaciones sobre los motivos de Drácula para haber actuado con la violencia que ahora le estaban imputando. El motivo principal que enumeraba la prensa alemana era un sentido de venganza en Drácula. Drácula había sido parte de una estrategia de los turcos en las cuales los habían utilizado a él y a su hermano Mircea como palancas para obligar a su padre a entregarse, a meterlo en prisión y eventualmente asesinarlo en un pantano. Drácula pasó después de eso un periodo muy extenso de los años de su adolescencia en una prisión turca, aprendiendo turco, aprendiendo a
las costumbres musulmanas y viendo cómo su hermano Mircea después era cegado, viendo cómo su hermano menor era convertido en un amante de Mehmed II, presuntamente. Entonces, toda esta información la utilizaban las fuentes alemanas como justificación para el inicio de las exageraciones. Drácula sí hacía todas estas cosas que parecen absurdas e innombrables, pero las hacía porque miren lo que le hicieron a él, cómo no iba a estar enojado. Esto también abreva en un sentido histórico posible. Las afirmaciones de que Drácula fuera realmente un vengador injustamente aleccionado por los turcos para convertirse en un hombre violento son mera especulación. Nunca vamos a saber por qué Drácula hizo las cosas horrendas que hizo, fuera de sí analizar su perfil psicológico desde una perspectiva casi moderna, donde podemos decir que una persona que pasó sus años de adolescencia en prisión y que fue utilizado como una palanca para el asesinato de su padre, que vio morir o que supo de la muerte de su hermano también por los mismos motivos y que después perdió a su único hermano restante, directo, cercano, frente a la dominación de sus enemigos, de los turcos, puede tener un efecto psicológico brutal y puede romper de manera determinante la psique de una persona que jamás va a volver a tener un sentido completo de humanidad. Dicho esto, también esto es una especulación basada en una serie de teorías modernas y además no sabemos si Drácula era una persona vil y carente de moral desde la crianza de su padre, desde antes de haber sido apresado, ¿no? Entonces, hay muchísima especulación ahí. Lo que sí sabemos es que sí existió esta campaña de exageración, de difamación de parte de los húngaros y de los sajones. Y esto volvió extremadamente difícil saber dónde comenzaba el hombre ficticio y dónde terminaba el hombre histórico. No por ello, las historias que se contaban de él en Rusia y Alemania eran menos interesantes. Y hablemos pues de un par de estas, porque son muchas y no podríamos cubrirlas todas. Una de estas pequeñas historias de terror que adornan el mito de Drácula cuenta que durante alguno de sus principados activos, Drácula mandó colocar en la fuente central de Tirgoviste a un pequeño copón de oro que sabía que estaba a la vista de donde estaban todos los viajeros y habitantes que llegaban a refrescarse en el pueblo, en la ciudad. Se dice que su reputación ya era tan brutal durante este periodo que ninguno de los habitantes de la región se atrevió jamás a tocar la copa tras saber cuál era su procedencia. La copa de oro, incrustada con piedras preciosas, permaneció en la fuente intacta hasta el final del reinado de Drácula. Un sentido de honestidad exacerbado por el miedo. Esto es lo que nos dice esta pequeña historia, esta pequeña fábula. ¿Fue verdad? No lo sabemos. Muy probablemente no lo fue. Una segunda anécdota de este tipo cuenta otra historia en la que un mercader muy adinerado pasó una noche en una posada valaca dentro de la región protegida por el Principado de Drácula. Luego de su primera noche, el hombre se dio cuenta de que le habían robado 160 ducados de oro y solicitó una audiencia con Drácula. Drácula se sintió de cierta manera personalmente atacado por esta acusación, pero le aseguró a este comerciante que no tenía nada de qué preocuparse. Le dijo que pasara una noche más ahí y que la siguiente noche se fuera a dormir como si nada hubiera pasado. Le prometió
que el oro que él había perdido estaría de vuelta en su puerta, intacto, a la mañana siguiente. Esa misma noche Drácula hizo un anuncio a los ciudadanos de Tirgoviste diciendo: o aparece el ladrón o desaparece el pueblo. Con esta pequeña afirmación, Drácula también anexó que debían aparecer los 160 ducados más uno, que debía ser puesto por separado encima de la carroza del comerciante durante la noche afuera de su posada. A la mañana siguiente habían aparecido el dinero, el ladrón y el ducado extra. Mientras Drácula empalaba al culpable, el comerciante fue a verlo y le comentó que había encontrado 161 ducados y tuvo la delicadeza de devolverle a Drácula el ducado extra. Drácula le confesó en ese momento que si no le hubiera devuelto ese ducado que no le pertenecía, Drácula también lo hubiera empalado a él. Estas son las pequeñas historias que fueron naciendo, surgiendo como diminutos relatos de terror posteriores a la muerte de Drácula, que volvieron más dramático y más sexual los crímenes de Drácula. Dramatizaron y sexualizaron estos crímenes. Y digo sexualizaron porque es solo después de que Drácula muere y de que comienzan a correr estos relatos por Rusia y Alemania de manera veloz que comienzan a cargarse de estos detalles amarillentos que no parecían existir en un principio. Las historias, los relatos rusos, por ejemplo, comienzan a centrarse en el hecho de que Drácula empalaba personas simplemente para enviarlas al cielo, cosa que pues él en sus campañas militares parecía no ser su intención. Ahora tenemos de nuevo la declaración de los monjes que inició toda esta serie de supuestos o presuntos rumores, ¿no? Entonces, y ellos habían afirmado que él les había dicho exactamente eso. También aumentaron las anécdotas de naturaleza sexual donde se describía que Drácula obligaba a sus víctimas a canibalizar los pechos de sus mujeres, novias, esposas o de sus bebés con sus madres. Se multiplicaron los empalamientos por infidelidad. Sabemos que Drácula sí empaló, ya lo habíamos mencionado antes, a una de sus concubinas por la vagina, por haberle sido de cierta manera infiel, aunque era una concubina y no le debía ninguna lealtad y nada justifica ese hecho. Sabemos que uno fue cierto, pero todo este serie de relatos se empiezan a multiplicar. Se multiplican relatos de que Drácula empalaba por placer a mujeres jóvenes, a mujeres que no se mantenían vírgenes, a viudas que volvían a tener relaciones sexuales después de que sus maridos habían muerto. Como dato curioso a esta idea, el empalamiento fue una práctica que Drácula aprendió de los turcos durante su primer aprisionamiento en su etapa de juventud. Probablemente si Drácula no hubiera pasado su adolescencia con los turcos, jamás se le hubiera venido a la mente la idea de empalar a sus víctimas. Esto nos da una visión de monstruo de Frankenstein, de la criatura de Frankenstein. Si el creador no hubiera buscado una solución a su aparente problema irresolvible, el monstruo jamás habría sido creado. Y de esta manera, Drácula pasa a la historia desde esta perspectiva doble, amarillenta, histórica, como un monstruo creado por los turcos. Una criatura que probablemente habría sido un ser mucho más moral y mucho más humano, de no haber pasado una etapa tan importante de su desarrollo, siendo un prisionero político de una cultura que lo trató como si la vida no tuviera valor. Drácula aprendió turco, aprendió a empalar y aprendió, como mencionamos en el primer episodio, que la vida humana era una moneda de intercambio para país y religión que casi no tenía valor.
Con esto cerramos este episodio de Bajo el Puente del Troll, el episodio donde exploramos el periodo de difamación que está vinculado con el hecho de que Matías Hunyadi necesitaba terminantemente poner en duda las acciones finales de Drácula para poder salvarse el pellejo. Esto lo mencionamos en el episodio anterior. Dije que lo iba a volver a mencionar y por eso lo hago a manera de cierre de este episodio. Les recuerdo que Matías Hunyadi no era oficialmente rey de Hungría. Su corona, que era necesaria para validar el trámite burocrático de su coronación, la tenía el enemigo que se había postulado en su contra y la ocultó. Cuando Matías Hunyadi llega a ser coronado, comillas, como rey de Hungría, lo hace sin la valía oficial política del puesto. Por lo tanto, cuando Matías Hunyadi se niega a prestarle ayuda a Drácula durante la invasión de los turcos, lo hace en un estado no oficial de poder que podía quitársele si un consejo lo encontraba culpable de una traición de guerra. Este era el verdadero motivo. Entonces es cuando, como veíamos en el episodio anterior, cuando Hunyadi produce las supuestas cartas donde Drácula alababa a los turcos justo cuando estaba en medio de una campaña en contra de ellos y donde comienzan los sajones, los húngaros, los alemanes y los rusos a correr todos estos rumores. Así entonces, no en una defensa, sino en una ampliación de la perspectiva histórica y social de lo que estaba sucediendo en la vida de Drácula en este momento. Tras su muerte, Drácula es, durante su prisión y tras su muerte, Drácula es difamado más allá de lo brutal que ya era, y su imagen se va convirtiendo poco a poco en la absurda imagen de un casi monstruo, casi vampiro. Y como buen monstruo, los monstruos caen al final de la película, pero la mano pareciera salir de la tumba y anunciar una absurda secuela. Así, en el episodio siguiente también veremos que después de abrir la tumba de Drácula, los antropólogos se encontraron con que estaba vacía. Nos escuchamos dentro de 2 semanas en otra emisión de Bajo el Puente del Troll, donde haremos todavía un par de episodios más sobre la interesante vida de este horrendo dictador y sobre las historias que su leyenda engendró. Muchísimas gracias como siempre por escuchar. Ojalá les interese este posible nuevo corte que va a determinar la naturaleza de estos podcasts, que quizás se vayan hacia lo más real y hacia lo más histórico, sin centrarnos solo en casos de historia antigua. Y ojalá recomienden este podcast y lo difundan de la manera más atenta, porque la intención es contar buenas historias. Gracias de nuevo y hasta pronto. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. Búscame como @recuadroblanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast.